Hola, hola, muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro programa Terapia de la Esperanza. El tema de hoy, un tema realmente importante. ¿Cuántos dioses hay? Esa es la pregunta que hoy vamos a intentar responder por medio de la lectura de la Biblia, por medio de la lectura de este libro sagrado en el cual podemos encontrar esperanza y no solamente aprender cosas, no solamente repasar nuevos conceptos, sino también poder encontrar un combustible espiritual para que puedas renovarte, para que puedas cargarte las pilas espirituales, para que puedas crecer en tu relación con Dios y por ende tener más esperanza y poder vivir de una manera mucho más feliz. Hoy yo quiero saludar a todos los que ustedes están allí escribiendo. Yo los animo a que de todas maneras escriban para que quede allí en el chat, para que puedan decir desde dónde nos están viendo, díganos su nombre, desde dónde están, cómo están. Puede ser que tengas algún pedido de oración, puede ser que estés necesitando un apoyo espiritual. No dudes de escribirlo allí. Como así tampoco no dudes en escribirme un mensaje de WhatsApp. Allí aparece abajo al 11 60 37 59 97. Allí tú puedes escribirme, puedes enviarme un mensaje y para todos los que le deseen vamos a estar mandando en un rato, un poco más tarde, vamos a estar mandando el audio de esta reflexión, el audio de este programa, para que puedas compartirlo por medio de WhatsApp también. Así que no te olvides, aquí abajo está el número de teléfono, envíame un WhatsApp si necesitas hablar conmigo, si necesitas contarme algo, si necesitas o si deseas que puedas recibir el audio del programa de hoy, entonces mándame ese WhatsApp y naturalmente te voy a estar contestando en un rato. Así que muy pero muy bienvenidos a todos nuestros amigos y a nuestras amigas que normalmente martes tras martes nos encontramos en este programa de Terapia de la Esperanza. A los que se conectan por Facebook, a los que se conectan también por YouTube, y si hay alguno que también está escuchando el mensaje de hoy, lo está recibiendo por audio, por WhatsApp, también te estoy saludando, también te estoy dando un saludo afectuoso y sincero, pidiendo que Dios te bendiga y que pueda ser realmente un crecimiento espiritual el tema que hoy vamos a estar compartiendo. Y como recién lo decía, hoy vamos a estar hablando acerca de Dios. Hoy vamos a estar hablando acerca de la persona, de la divinidad, de la presencia divina en tu vida. Y la gran pregunta que hoy quiero intentar responder es: ¿cuántos dioses hay? Tú sabes, en la semana estuve dialogando con algunos de ustedes que me escriben, que me mandan mensajes, algunas consultas, algunas preguntas bíblicas. Yo los animo, tú tienes ahí ese número de teléfono. Si tienes alguna inquietud bíblica, si tú tienes alguna duda, mándame un mensaje que vamos a intentar, de la manera de las posibilidades, vamos a intentar de responderlo. Y ¿sabes qué? Un amigo me escribió hace pocos días atrás y me dice: Fernando, ¿sabes qué? Me están diciendo de que Dios no está compuesto de 3 personas, sino que me han dicho que Dios es una sola persona. ¿Será que me puedes ayudar? ¿Será que me puedes decir, a ver, un poquito qué es lo que dice la Biblia? Entonces, a raíz de esta pregunta, a raíz de este cuestionamiento, hoy yo quiero compartir con ustedes, así que a nuestro amigo, a mi amigo, estoy utilizando este momento para intentar, leyendo la Biblia, responder esa inquietud. Y te soy sincero, este es uno de los temas álgidos, es uno de los temas más difíciles que podemos encontrar en la Biblia, el tratar de entender, el tratar de comprender este concepto de que hay un solo Dios, pero que está compuesto por 3 personas. Y es así.
La realidad es que nos tenemos que conformar con todas aquellas cosas que Dios nos ha revelado. En Deuteronomio 29 se nos dice que Dios nos ha revelado distintas cosas, que esas cosas reveladas son para nosotros, para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos. Pero también ese mismo versículo nos dice que hay cosas ocultas que no han sido reveladas y que son reservadas para Dios, y que en algún momento seguramente tendremos la oportunidad de preguntarle a Dios estas cosas. Bueno, el concepto de la divinidad es uno de esos temas difíciles, pero que sin embargo en la Biblia da una serie de evidencias que nos pueden llegar a hacer comprender de manera precaria lo gigante, lo hermoso, lo maravilloso es de conocer a la persona de Dios. Así que antes de empezar a leer la Biblia, como normalmente lo hacemos, para que esto no sea simplemente una exposición humana, para que esto no sea solamente una impresión personal, sino que sea la obra del Espíritu de Dios actuando en tu vida por medio de esta transmisión, a mí me encantaría hacer una oración para que Dios nos acompañe, para que Dios nos hable por medio de su palabra, palabras de esperanza, palabras de consuelo, palabras de fortaleza, y que luego de haber escuchado este tema, el programa de hoy, ojalá puedas conocer un poquito más a ese Dios que te ama, a ese Dios que existe, a ese Dios que te puede dar esperanza. Así que yo te invito ahí donde tú estás, a que puedas escuchar esta oración, puedas inclinar el rostro, cerrar los ojos de manera reverente y orar conmigo. Padre eterno que estás en el cielo, nuestro Dios, que moras allí en tu trono celestial. A ti, Padre, queremos solicitarte en tu voluntad que nos puedas acompañar en este momento y que puedas, bajo los méritos de Jesús, por su amor, que está intercediendo por nosotros. Yo te pido, Padre, que tú nos puedas enseñar por medio de la presencia del Espíritu Santo. Espíritu, háblanos a nuestro corazón. Pon ideas claras, que podamos no solamente entender este mensaje, sino también tener la virtud de aplicarlo. Así que, Señor, Padre mío, yo te lo ruego, y que pueda ser una realidad en nuestra vida. Enséñanos, Espíritu. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mira, cuando hablamos acerca de la persona de Dios, o de las personas de Dios particularmente, podemos mencionar varios versículos. Si tú quieres compartir alguno de los versículos, tú puedes ir escribiendo allí en el chat para que sea esto de una manera colaborativa, para que podamos participar unos con otros. Yo puedo elegir un versículo para empezar que nos habla de la unicidad de Dios. Nosotros encontramos al leer la Biblia de que hay un solo Dios. Somos monoteístas, los cristianos bíblicos somos monoteístas. ¿Por qué? Porque adoramos y creemos que solamente existe un Dios. Entre los versículos que podemos elegir, y seguramente tú ya vas a ir escribiendo algunos, tú que tienes un poco de experiencia al leer la Biblia, tú puedes colocar allí tu versículo. El versículo que yo elijo está en Deuteronomio capítulo 6 y versículo 4, donde claramente, como en tantos otros versículos que podemos escoger y elegir, claramente dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. A lo largo de todo el Antiguo Testamento se ha encontrado el concepto de que, a diferencia de las otras naciones, de los otros pueblos paganos que adoraban distintos dioses, en el Antiguo Testamento vamos a encontrar la enseñanza bíblica que Dios es uno solo, que Dios es creador, es el único creador de los cielos y de la tierra. Por ende, tanto los israelitas, los hebreos, desde tiempos de Abraham, por ejemplo, ellos creían en ese solo Dios y adoraban un solo Dios.
Ahora, lo interesante de todo esto es que ese Dios se ha revelado por medio de 3 personas. Esas 3 personas son los integrantes de esa divinidad. Y me ha tocado varias veces dialogar con personas que me hablan y me dicen, cuidado con decir Trinidad. Bueno, naturalmente que uno no lo hace adrede ni a propósito, pero si uno se pone a hilar fino, la Trinidad es un concepto de las religiones paganas que le dan y le atribuyen distintas divinidades a 3 seres diferentes, ¿ya? En el caso de la Biblia, sería conveniente, si tú estás acostumbrado y si tú quieres profundizar en el conocimiento de Dios, sería conveniente de hablar de la divinidad. Una divinidad que es única, pero, y aquí viene lo interesante y lo difícil de explicar, una unidad única divina que está compuesta por 3 personas tan distintas como vos y como yo. Si leemos, por ejemplo, algunos de los pasajes que nos pueden empezar a dar una idea acerca de esto, de que Dios está compuesto por 3 personas distintas, que piensan diferente, que sienten diferente, que son independientes una de la otra. Si habláramos de un versículo clave para poder mencionarlo, yo no sé cuál es el que tú estás pensando, pero a mí me gustaría mencionar el que se encuentra en la segunda carta a los Corintios. En el capítulo 13 y en el versículo 14, yo aquí lo estoy buscando en mi Biblia. Segunda a los Corintios, capítulo 13 y versículo 14. En algunas versiones de la Biblia este concepto está bajo el versículo 13. Pero mira, yo voy a leer ambos versículos. De segunda a los Corintios, había estado buscando en la primera carta, tú sabes, hay 2 cartas a los Corintios, primera y segunda. Capítulo 13 de la segunda, versículo 14, donde dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Allí, evidentemente, el apóstol Pablo tenía muy en claro que la divinidad estaba compuesta por 3 personas totalmente distintas e independientes. Es como si estuviésemos hablando de que Dios es el equipo. Como tú sabes, en cualquier deporte podemos hacer referencia a los deportes grupales. Son un equipo, pero que están compuestos de distintas individualidades, cada uno con un rol, cada uno con una tarea distinta, donde la sumatoria de esas tareas y de esas funciones hacen que el equipo vaya tras su meta, tras su objetivo. En el caso de un equipo, una competencia es ganar. En el caso de Dios, esas 3 personas que integran el equipo divino llevan adelante los planes, llevan adelante las tareas, la misión, que como cuerpo, que como conjunto, siempre marchan hacia el mismo lado. Por ejemplo, podríamos mencionar algunos otros versículos de la Biblia que nos hablan acerca de esto, de las 3 personas de la divinidad. Por ejemplo, ¿te acuerdas Mateo capítulo 28 y versículo 19? Cuando Jesús les da el cometido, cuando Jesús a sus discípulos les dice la gran comisión, la tarea que tenían que hacer. Él mencionó, hablando acerca de la divinidad, que esa tarea de divulgar y de hacer discípulos tendría que estar bajo la mención del Padre, del Hijo, su propia persona, y del Espíritu Santo. Mateo capítulo 28, versículo 19 dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre de ¿quién? Tú lo sabes, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese mismo concepto de pluralidad de ese Dios único, también, por ejemplo, lo podemos encontrar en el Antiguo Testamento. Tú recuerdas el primer capítulo de la Biblia, allí en Génesis, en la creación. Seguramente tú allí también puedes colocar en el chat ese pasaje que nos habla acerca de
de las diferentes personas dentro de la divinidad. En el capítulo 1 de Génesis y en el versículo 26, allí Dios habla en plural, habla con sí mismo, habla con las personas de la divinidad. Y dice allí en el versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Fíjate cómo está hablando en la segunda persona del plural. Hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios charlando en equipo. Dios dialogando, teniendo un mismo objetivo, teniendo una misma tarea. Fíjate que si volvemos al Nuevo Testamento, hablando acerca de el apóstol San Pablo, él también en Efesios capítulo 4, él hace una referencia, un guiño, hace una mención un tanto encubierta de las tres personas y de la actividad de las tres personas de la divinidad. Mira, en Efesios capítulo 4, el apóstol Pablo asevera que tenemos un Dios, como en el resto de la Biblia también aparece este concepto. Pero ese Dios, fíjate que es interesante, Efesios capítulo 4 y versículo 6 en adelante dice, un Dios y Padre de todos, el cual, ese Dios, mira las tres características de ese Dios. Dice, un Dios y Padre, versículo 6, que es de todos, el cual es sobre todos y por todos, y finaliza diciendo, y en todos. Aquí vemos las tres características de la divinidad, interactuando de una manera subjetiva, de una manera hasta un tanto oculta. Pablo está diciendo con este versículo, miren, tenemos un Dios, pero que está compuesto por el Padre que está por encima de todos. En la Biblia vamos a encontrar que el Padre está relacionado con ser el juez. El Padre está relacionado con ser el Dios que está por encima de todo, el dueño de todas las cosas. Pablo dice, un Dios que es sobre todos, hablando de la monarquía de Dios, hablando del reinado del Padre. Pero sigue diciendo también, un Dios el cual es sobre todos, hablando del Padre, y ese mismo Dios es, dice, por todos. La segunda mención está hablando acerca de la obra del Mesías, la obra de Jesús. Es un Dios que fue entregado, es un Dios que fue traído para beneficio de todos, es un Dios que es por todos. La segunda persona de la divinidad, Dios el Hijo, es la persona que estuvo encargada de poder estar en medio de nosotros y poder ser nuestro mediador, de poder ser nuestro representante, de poder ser la ofrenda, el sacrificio, el que nos mostraría cómo es el Padre. Y finalmente el apóstol Pablo dice que ese Dios no solamente es sobre todos, no solamente es por todos, sino que también hace referencia a la obra del Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad. Un Dios que es en todos. Jesús mismo, y en un ratito lo vamos a mencionar, Él habló de que el Espíritu Santo no estaría estorbado por la humanidad, por la carnalidad que tomó Jesús, Dios el Hijo. El Espíritu Santo estaría en todos nosotros, estaría actuando junto con nosotros, estando en nuestro ser, estando en nuestro pensamiento, obrando de una manera milagrosa y llena de poder, no solamente en una persona a la vez, sino en todos al mismo tiempo. Y si hablamos de esto y de la obra de cada una de las personas de la divinidad, a mí me encantaría elegir un capítulo de la Biblia donde se nos habla específicamente de las distintas características, de los roles, de la unicidad por parte de Dios, de las distintas jerarquías
que integran a esa divinidad. ¿Cuál es el capítulo de la Biblia que estoy haciendo referencia? Quizás a alguno se le cruce por la cabeza la idea. Mira, te comparto el capítulo 14. ¿De qué libro? Allí, mientras tú estás escuchando, ¿qué libro, qué capítulo 14 de un libro de la Biblia nos habla de la obra distintiva de cada una de las partes de la divinidad? Claro, el capítulo 14 del Evangelio de Juan. De los distintos capítulos que encontramos en la Biblia, las divisiones de la Biblia, este capítulo 14 a mí me encanta porque, entre otras cosas, nos habla de la interacción, nos habla de la identidad de cada una de las personas de la divinidad, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. El cristiano bíblico que se acerca con humildad y con fe a la Biblia va a encontrar en este capítulo, por ejemplo, que Jesús, hablando acerca de la divinidad, Él menciona de que hay una distinta locación, hay diferentes lugares que ocupan estas diferentes personas, estas tres personas de la divinidad. Por ejemplo, en el versículo 2 de Juan capítulo 14, búscalo conmigo si quieres leerlo también en tu Biblia. El capítulo 14 y versículo 2 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Jesús está hablando de que el Padre mora en un lugar distinto al que Él está actualmente hablando en este versículo. Para Jesús, el Padre está en un lugar diferente a donde Él está. De hecho, en el versículo, por ejemplo, en el versículo más adelante, cuando en el capítulo 16 y el verso 7, un poquito más adelante en la Biblia, en el mismo libro de Juan, allí se nos dice que Jesús tenía que irse, la segunda persona de la divinidad, tenía que dejar la tierra para que llegue la obra del Espíritu Santo y Él pudiese estar con todos nosotros al mismo tiempo. Mira, Juan 16:7 dice: pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya. ¿A dónde? A donde está el Padre, a otro lugar. Si Jesús, el Padre y el Espíritu Santo fuesen una sola persona, Jesús no estaría diciendo, bueno, me tengo que ir allá donde está el Padre. No, si son una sola. Esta persona que me preguntó hace unos días acerca de la divinidad y las tres personas, me decía, lo que pasa es que a mí me dijeron es que Jesús lo decía así de una manera como para explicarse, como una manera para poder entenderse. Pero no solamente Jesús lo mencionaba, ya recién acabábamos de leer que en Génesis Dios también está haciendo referencia de que son una pluralidad, son distintas personas. Jesús acá en el capítulo 16 de Juan está diciendo, mira, es necesario que yo me vaya, ¿a dónde? A donde ahora está mi Padre. ¿Para qué? Para que venga en mi lugar el Espíritu Santo. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, y si le dejara este espacio, Él sí podrá ser enviado. Es interesante que en el mismo capítulo 14, volvemos un poquito para atrás, el capítulo 14 de Juan, allí encontramos, por ejemplo, que hay distintos roles dentro de la divinidad. Cada uno tiene una función. Así como en un equipo hay alguno que defiende, otro que ataca, otro que organiza el juego, distintas personas con distintos roles, pero con un mismo énfasis. En Juan capítulo 14, volvemos a Juan. Pero por ejemplo el versículo 16 dice, y yo rogaré al Padre, y os dará el Padre otro Consolador, distinto, fíjense, otro, diferente. Si pudiésemos tener la oportunidad de leer estas palabras en el idioma original, en griego, esa palabra otro Consolador es alos, hace referencia a otra persona distinta y diferente. Y daré a otro Consolador distinto que yo, diferente que yo, al Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. El versículo 26 también nos habla de los diferentes roles que hay en la divinidad. Dice el versículo 26 de Juan 14, mas el Consolador,
El Espíritu Santo, aclara Jesús, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Jesús enseña, pero el Espíritu Santo recuerda, el Espíritu Santo obra, el Espíritu Santo lleva a toda enseñanza, a todo lo que fue enseñado con anterioridad. Fíjate cómo este capítulo 14 nos habla de los distintos roles, de distintas jerarquías. Por ejemplo, mira el versículo 28 de Juan 14, lo dice muy clarito: habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amareis, os habríais regocijado, porque yo he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Jesús se somete a la voluntad del Padre. ¿Te acuerdas cuando estaba en el Getsemaní orando previo a su crucifixión? Jesús hablaba y oraba y le decía: Padre, si puedes, exceptúame de esta tarea, pasa de mí esta copa, pero sea hecha tu voluntad. Allí Jesús se está colocando en obediencia a otra persona diferente. Jesús no tenía esquizofrenia, no pensaba que eran distintas personas. Jesús y su mente era total y plenamente sana. Y cuando Él habla de obedecer al Padre, de hablar con el Padre, no está creyendo, no está inventando que hay alguien fuera de Él siendo Él mismo. No, Jesús está diciendo: el Padre está allá en el cielo, en su morada, yo después tengo que ir hasta allá, y cuando yo vaya para allá, el Padre va a enviar al Espíritu Santo a otra persona totalmente distinta, que va a tener un rol, que va a tener una tarea. Jesús nos enseñó y nos mostró esto. Aún así, uno solo en espíritu, uno solo en criterio, un mismo equipo, una divinidad. Por ejemplo, mirá lo que dice el versículo 7 de Juan, todo lo que podemos sacar de este único capítulo de Juan 14. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, desde ahora lo conocéis y le habéis visto. Y Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Yo soy en el Padre. Eso no significa que tengan un mismo criterio de unidad. Eso no significa que son la misma persona. Fíjate, acá Jesús, analicemos su lenguaje. Jesús dice: yo soy en el Padre. Alguno puede llegar a decir: bueno, entonces Jesús es en el Padre, son una misma persona. Pero Jesús dice exactamente lo mismo refiriéndose a personas distintas. Más adelante, por ejemplo, en el versículo 20, siempre del mismo capítulo, dice allí: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Gramaticalmente hablando, Jesús está utilizando las mismas palabras. Y nadie dudaría que Jesús es uno y que nosotros somos otros. Nadie dudaría de que Él es alguien y que tú eres otra persona. Pero hay algunos que ponen en tela de juicio este concepto de que decir que yo estoy en el Padre. Algunos dicen: no, significa que son una misma persona, cuando en realidad lo que Jesús está diciendo es que somos uno en criterio, somos uno en pensamiento, somos uno en idea con su Padre, que es una persona totalmente distinta. Podríamos seguir hablando de varios versículos, y yo te invito a que puedas colocar allí alguna referencia, algún otro versículo que pueda sumar a este concepto que estamos hablando. Yo estoy resumiendo la idea. Podría decir, como para poder hacer un repaso de todo esto, mira, vamos a utilizar dos situaciones prácticas donde en la Biblia encontramos a Dios, nuestro único Dios, obrando por medio de las tres personas. Me es difícil entenderlo, pero cuando leo en la Biblia, en un lugar, en otro, este concepto, no me queda más que aceptarlo por medio de la fe, porque eso es lo que me va a dar esperanza, y a eso vamos. Mira, vamos a hablar acerca de la creación y del plan de salvación.
cómo se necesitaban 3 personas distintas, o cómo al menos la Biblia nos contó acerca de la necesidad de 3 personas diferentes, distintas, pero que están unidas en un mismo propósito. Por ejemplo, vamos a empezar con la creación, la obra del Padre en la creación. Mira, allí en el libro de Job, capítulo 38, y el versículo 7, allí nos habla de, es bellísimo este concepto, porque allí nos habla de la tarea que estaba realizando Dios. Sí, ya sabemos que era Dios el que estaba creando, pero la tarea que estaba realizando Dios, el Padre, la persona, la primera persona de la divinidad. Vamos hasta Job, capítulo 38, y el versículo 7, allí Job muestra y nos relata el diálogo que tuvo Dios con Job, cuando le dijo, cuando Dios le hace ver a Job que Job era insignificante al lado de Dios. Pero mira, 38:7 dice, vamos a leer un par de versículos antes para entrar en la sintonía. Tú sabes, siempre la Biblia hay que leerla en su contexto. A veces leemos un solo versículo para evitar extendernos, pero aquí amerita un poquito antes, donde dice, a partir del versículo 4, Dios le habla a Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Ahí está el comienzo. Dios le está hablando, mira, cuando yo estaba creando, cuando se estaba fundando la tierra, ¿dónde estabas tú? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes, o quién extendió sobre ella el cordel? Hasta acá no nos está haciendo ninguna referencia a una persona en particular. ¿Sobre qué están fundadas sus bases, las de la tierra? ¿O quién puso su piedra angular? Y el versículo 7 es la clave. Mira, intenta en el versículo 7 encontrar a la persona de la divinidad. Cuando en ese momento, cuando yo estaba creando, dice Dios, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. De las 3 personas de la divinidad, hay una que constantemente recibe el honor. Hay una que constantemente recibe la adoración. Hay una persona que constantemente está por encima de todos. Y es la persona del Padre. De hecho, Jesús, hablando acerca de su rol como segunda persona de la divinidad, Él vino a mostrarnos al Padre para que lo podamos adorar a Él. Después el Padre en el resto de la Biblia habla de cómo le entrega esa adoración al Hijo gracias a todo lo que hizo, pero en principio, desde movida, la persona en la cual está centrado el concepto de adoración es el Padre. Jesús vino a mostrarnos cómo se adora al Padre. Jesús vino a mostrarnos cómo se alaba al Padre. El Espíritu Santo permite que nosotros podamos alabar y dirigirnos ¿a quién? Al Padre. Y Job capítulo 38 nos habla de que el Padre estaba siendo alabado, adorado por el resto del universo, por el resto de los hijos de Dios. Vaya a saber dónde, que le estaban adorando a Él. Pero también si vamos al capítulo 1 de Génesis, donde está propiamente el relato de la creación, allí encontramos a partir del versículo 2, una mención bien clara, que el Espíritu de Dios estaba sobre la faz de la tierra. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios es el agente de poder que está en la tierra, posibilitando que a la voz de Dios, a la indicación de Dios y por medio de su presencia aquí en esta tierra que estaba desordenada y vacía, se produjese toda la obra inimaginable y preciosa, maravillosa de la creación. Y después en el resto del relato, tú puedes leer cuando dice, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, la palabra
Ya el apóstol Juan, el apóstol Pablo, hacen mención de que ese logos, esa palabra, ese verbo, ¿era quién? No era el Padre, no era el Espíritu Santo, era la persona de la segunda divinidad, Dios el Hijo, Jesús. Fíjate cómo es interesante cómo podemos encontrar estas tres personas distintas haciendo algo muy pero muy diferente. Si hablamos de la salvación, bueno, brevemente te podría llegar a decir que en la salvación el rol del Padre es el rol de mostrarse como dueño, es el rol de mostrarse como juez, es el rol de mostrarse como un Dios de amor que sufre porque en este pedacito de la creación, esta familia humana y como consecuencia en la naturaleza, está apartado de Él. En el plan de salvación, el amor nace del Padre. En este plan de salvación, las leyes, su misericordia, su deseo de dar una nueva oportunidad, la decisión de poner en práctica un plan de salvación, está haciendo referencia a la obra del Padre. Y Jesús vino a mostrar esto. Jesús vino a mostrar que el Padre es un Dios de amor. Juan capítulo 4 dice que Dios es amor. Y todos los que le adoran es necesario que en espíritu y en verdad le adoraran. El Padre, en el plan de salvación, es el que ama. Es el que propicia, es el que provee de salvación. ¿Lo manda a Jesús? Lo manda a la segunda persona de la divinidad. El Hijo, la segunda persona de la divinidad. ¿Cuál es el rol en el plan de salvación? Bueno, mostrarnos al Padre, venir aquí a la tierra, hacerse hombre, mientras el Padre está allí en su reino, en su trono, acompañando y dirigiendo a todo el universo. Jesús vino a hacerse hombre, a mostrarnos cómo se vive. Jesús vino a mostrarnos al Padre, un Padre de amor, que muchos entienden que es un Dios tirano, que es vengativo, cuando en realidad lo que Jesús hizo fue mostrarnos cómo es el Padre en realidad. Una vez muerto y pagando la deuda del pecado, convirtiéndose en ofrenda, luego resucitó y ascendió al cielo para interceder al Padre. Si Jesús está sentado a la diestra del trono del Padre, pidiéndole al Padre por vos y por mí, eso nos habla de que es una segunda persona. Ya habíamos hablado de esto, de que la mente de Jesús es una mente sana. Jesús hablándole al Padre, intercediendo por nosotros, siendo sacerdote, siendo ofrenda, siendo primicias, mostrándonos anticipadamente cómo será la resurrección de los muertos. Y naturalmente la obra del Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad. Él vendría a enseñarnos, Él vendría a convencernos de pecado, Él vendría a hacernos y dar compañía por medio de su poder. El Espíritu Santo es la persona de Dios que hace las maravillas, que permitió la creación, que permitió que descendiese fuego del cielo en cada ocasión que hubo un milagro, que permitió que Jesús pudiese sanar a los enfermos, que permitió que los discípulos pudiesen sanar y hacer obras milagrosas y más grandes que las de Jesús. El poder del Espíritu Santo es la presencia de la tercera persona de la divinidad que te permite tener esperanza, que te permite sentir el abrazo de Dios aquí en la tierra. Mira, es increíble cómo la Biblia, cuando uno puede ir de un lado para otro en la palabra de Dios, cómo nos habla de las tres personas de la divinidad. Esto me hace vivir con esperanza. Esto me hace saber de que hay un plan para que tú puedas ser feliz, para que yo pueda ser feliz. Esto me habla de que Dios es un Dios de orden, que cada uno de ellos, las tres personas de la divinidad, tienen un rol, tienen una tarea y se han mostrado de una manera distinta para que hoy podamos tener esperanza. Mira, simplemente hoy quiero terminar
compartiendo una alabanza, compartiendo un canto. Un canto que nos habla de que es difícil dudar. Cuando vemos tantas manifestaciones de Dios en sus tres personas, ¿cómo dudar? Mariana Coronel, una cantante cristiana, bíblica, alaba a Dios con estas palabras. ¿Cómo dudar? ¿Cómo dudar de su amor? Yo te invito a que escuches este canto y que tras escucharlo podamos orar juntos y que hoy puedas tener esperanza sabiendo que Dios, nuestro único Dios, compuesto por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo, están plenamente y enteramente a tu disposición. Hoy solamente tú tienes que decir: yo creo en Dios, yo creo en el Padre, yo creo en el Hijo, yo creo en el Espíritu Santo. Y Dios obrará milagros en tu vida. Escuchemos esta alabanza para luego finalizar con una oración. Tengo de aflicción.
hermosa la alabanza. Y yo te invito a que escribas allí. Algunos ya han empezado a escribir porque los conozco. No estamos en vivo, pero sé que tú estás allí como en todos el resto de los programas. Escribe allí amén. Escribe que te quieres entregar a Dios. Escribe que quieres que el Espíritu Santo te abrace. Escribe que quieres que Jesús esté intercediendo por vos delante del Padre. Escribe que crees en el Padre, que es un Dios de amor. Y mientras tú lo escribes, yo voy a orar por ti. Querido Señor, gracias por este día, donde podemos encontrarnos y podemos tener la certeza de tu presencia. Gracias porque tú eres nuestro único Dios. Pero gracias, Padre, porque tú nos amas. Gracias, Jesús, porque tú nos has mostrado cómo es el amor de Dios. Y gracias, Espíritu Santo, porque tú estás hoy aquí con nosotros para darnos fuerzas, para darnos esperanza, para obrar con poder en cada uno de los pedidos que están en nuestro corazón. Gracias, una vez más. Y bendice, Señor, a cada uno de mis amigos que está viendo esta transmisión. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. No olvides de escribirme a este número de WhatsApp. Pídeme el audio para poder compartir este mensaje. Comparte este video. Ponele like. Compartí con otros. Probablemente muchos estén necesitando de esta esperanza. Y nos volvemos a encontrar en nuestro próximo episodio, nuestro próximo encuentro en Terapia de la Esperanza. Que Dios te bendiga. Amén.